Hola, soy Yorma y hoy te voy a enseñar cómo fabricar esta maceta de concreto que te va a funcionar muy bien para diseño interior. Comenzamos con el diseño de la maceta. ¿Qué forma va a tener el producto que vamos a fabricar? Aquí yo ya le asigné unas medidas de 28 por 28 centímetros, básicamente es un cubo. Al tener estas dimensiones y ser de concreto, va a tener un peso el cual no es como que sea inmovible, pero sí va a tener un peso considerable como para que haya cierto esfuerzo. Y si nosotros dejamos la maceta de esta forma, se nos va a complicar el moverla al momento de que aquí ya tenga una planta. Por eso es que aquí yo asigné este voladito para que pudiera funcionar como un agarre si necesitamos meter las manos por ahí para poder cargarla. Entonces ya nos da otra medida de 30 centímetros. Aquí quedaría 28 centímetros y esto nos debería medir unos 2 centímetros, 3 centímetros aproximadamente, dependiendo del material con el que hagamos el fondo en el molde. Ahora viene una parte muy importante. ¿Cuánto material vamos a utilizar? Lo vamos a hacer en partes, por placas. Primero vamos a sacar el volumen, o más bien el peso, de este lado de la maceta. Posteriormente sacaremos el de este otro lado, como si estuviera dividido en placas. Luego el de esta otra pared, luego esta, la de abajo también cuenta, y después sacaremos la pieza de aquí abajo. La fórmula para nosotros sacar el peso de algo sería volumen por densidad igual a peso. Y de las matemáticas básicas sabemos que para sacar un volumen, en este caso, de un rectángulo o un cuadrado o una superficie de este tipo, lado por lado por lado, nos daría el resultado. Dependiendo de las medidas que tengamos o que asignemos aquí, vamos a tener el resultado del volumen. Y como quedamos que el peso lo vamos a sacar por pieza, es decir que una placa, otra placa, luego esta, etcétera, como si fueran placas, sustituimos esta fórmula por los valores que tiene la medida de nuestra maceta, que sería 28 por 28 por 0,2. El 0,2 es este canto que viene aquí, el grosor que va a tener nuestra maceta por arriba. Entonces si multiplicamos .28 por .28 por .02 igual nos da 1.568. Pero esto hay que multiplicarlo por la densidad. ¿Y cómo obtenemos la densidad del concreto? Bueno, esto lo podemos encontrar en internet. Puedes buscar en internet ahorita mismo la densidad del concreto por metro cúbico y te va a decir que es 2400. Pero el concreto lleva una mezcla de piedra y la piedra también tiene otro peso y nosotros no vamos a utilizar piedra. Generalmente nos enfocamos a una artesanía, no es un concreto de construcción o industrial, podemos variar. Así que yo la modifiqué un poquito y le bajé a 2100. Y como les digo, esta es la densidad del concreto, pero con piedra, y yo lo modifiqué un poco o bajé un poco la densidad para que no fuera a excederse en el peso, porque obviamente nosotros no vamos a utilizar piedra. Si hacen ustedes esta cuenta, les va a dar 3.29. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aproximadamente esta pieza nada más de aquí va a pesar 3.29 kilogramos. Y si esa parte nada más va a pesar 3.29 y vamos a utilizar una fórmula de una unidad por una unidad, una de cemento sería 1.64 kilos, uno de arena utilizaríamos 1.64 kilos también, solamente para completarnos en este espacio. Este mismo proceso, que es demasiado sencillo, lo aplican tanto para este lado como para cada una de las paredes, el fondo, esta parte de aquí abajo, y al final van a terminar sumando cuántos kilos van a obtener. Esto también lo pueden modificar dependiendo de su proyecto y es una medida de peso tentativa, no va a ser precisa como tal, ya que yo la fui experimentando con el tiempo, pero sí que les va a ayudar mucho a que haya menos desperdicio. Entonces para este proyecto de la maceta vamos a necesitar 20 kilos en total, utilizaré la fórmula de 1 por 1 y serán entonces 10 kilos de cemento y 10 kilos de arena. Voy a empezar hablando del molde que vamos a utilizar para nuestra maceta de concreto que nos va a funcionar muy bien para diseño de interior o exterior. El molde que vamos a utilizar es melamina. Esta melamina que yo tengo aquí es de 16 milímetros de grosor. Nos funciona muy bien porque el recubrimiento que tiene aquí, que es un plastificado, al momento de nosotros agregar la mezcla que viene con agua y es húmeda, pues que el material no absorba el concreto, y esto nos va a ayudar para que genere la resistencia y no pierda humedad nuestra mezcla. Si en dado caso ustedes no tuvieran las herramientas para cortar este tipo de material, pueden acudir con algún carpintero o buscarlo en redes sociales
que les corte exactamente estas piezas, o dependiendo su diseño, si siguen este proyecto pueden seguir las mismas medidas de aquí, para que ustedes ya nada más lleguen y armen en su casa o en el lugar en el que van a hacer el trabajo. El proyecto que vamos a hacer es de 28 de profundidad, 28 de ancho y de altura 30 centímetros. En el proceso vamos a ir viendo por qué tiene esa diferencia de 2 centímetros en la altura. Yo aquí tengo entonces una pieza de 28 por 30 centímetros. Aquí, como pueden ver, tenemos los 28 de ancho y los 30 centímetros de alto. Vamos a pedir entonces dos piezas, o a cortar dos piezas iguales. Estas serían como el interior del molde. Las otras tienen que ser un poco más anchas. Estas lo que tienen que hacer es abarcar. Usted ya lo van a medir exactamente conforme el grosor que tengan de su melamina o de su tabla, para que nos quede esto aquí. Y la otra aquí. Lo que sí va a ser igual es la altura. La altura nos tiene que quedar igual. El largo de esta va a cambiar, porque vamos a contemplar que se van a amarrar del canto o este espacio de la madera. Entonces esto ya lo tendrán que medir ustedes para que les quede lo más preciso posible. Después la otra pieza iría de este lado. Una vez explicado esto, podemos proceder al armado. Para el armado del molde me voy a apoyar de estas prensas que se ven aquí. Estas prensas naranjas son como unas escuadras prensa que nos ayudan a mantener el escuadre lo más exacto posible, y los tornillos que estoy poniendo ahí coloquialmente se le conocen como tornillos chirroqueros. Los tornillos que estoy utilizando son de 1,5 pulgadas, pero recuerda que debes de contemplar el grosor de la melamina que estés utilizando. Si utilizas la misma que yo te van a funcionar perfectamente, pero si cambias el grosor, pues puedes a lo mejor variar un poquito la medida del tornillo. Yo tengo dos de estas prensas escuadras, y también podemos jugar así como se ve en esta imagen, poniendo las dos, una en cada lado, por si queremos a lo mejor tener más presión y que no se vayan a mover las tablas, en este caso para que no se mueva de un lado. Estas prensas son muy útiles, las pueden conseguir en Trooper, una empresa mexicana, y son muy económicas. Cada una costará alrededor de 150 pesos mexicanos, o para no errarle, aproximadamente $8. Los tornillos chirroqueros de igual manera así se pueden conseguir en la ferretería, y si tienes un taladro pues puedes utilizar este método para atornillar, o si no también puedes hacerlo de la manera clásica o manual, que sería con el desarmador de cruz. Y todo esto lo menciono por si hay dudas de dónde conseguir los materiales de trabajo. Aquí ya terminé de hacer el molde exterior. Son solamente 4 paredes, por así decirlo, 4 piezas de madera. En el fondo ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer con otro material, pero como recomendación pues es importante saber el grosor que tenemos de nuestra melamina o de la madera que vamos a utilizar, para que esto quede en el interior igual que en esta. Entonces el armado va a ser básicamente esto: 2 en exterior para que se puedan amarrar de aquí. Yo pongo los 3 tornillos, y algo que no hice en el proceso, pero que es importante: como yo ya tenía los agujeros de los tornillos, fue muy fácil para mí atornillar. Pero si ustedes están haciendo este proyecto nuevo, es importante hacerle algunas guías con alguna broca. Entonces, utilizando una broca delgadita, la más delgadita que encuentren, hacen una perforación para que sea una guía del tornillo, y el tornillo no vaya a moverse hacia un lado o empiece a quebrar la madera. Para mí fue mucho más fácil. Es importante hacer esas guías, pero es algo muy sencillo también de hacer. De modo que en nuestro interior debemos de tener 28 centímetros aquí, 28, 28 y 28 de nueva cuenta aquí. Entonces ahora vamos a proceder a ver cómo vamos a hacer el fondo de este molde para nuestro vaciado con otro material. Para el fondo del molde que estamos haciendo vamos a utilizar un material que se llama Foamular, que es este que se ve aquí en color morado. Un cúter para hacer los cortes y una escuadra. También un lápiz o alguna pluma. Y lo que estoy haciendo aquí es primero escuadrar las esquinas, es decir, tener 2 lados que al menos sí estén rectos. Esto para poder tomar medidas exactas y dibujar encima los cortes que haremos. Como yo ya había escuadrado esta parte y esta parte de aquí, yo ya sé que esto no tengo que cortarlo porque fue lo que ya corté en el video. Pero vamos ahora nada más a cortar este excedente, que es esto de acá, y el excedente de aquí, y vamos a cerciorarnos de que ya quepa. Ya hemos logrado que entre el Foamular o el foamy que vayamos a utilizar dentro del molde.
Si lo volteo pueden ver que queda atrapado. Entonces esto nos va a servir muy bien, porque después vamos a hacer aquí un dibujo de un cuadrado. Y este cuadrado vamos a hacer este hueco para tener como un voladito o un efecto de volado en nuestra maceta. Bueno, esta sería una explicación breve, ya que se nos está acabando la luz, pero para dibujarlo, pues de manera muy simple, hacemos la medida. Yo le voy a dejar 2.5 centímetros, trazamos un punto ahí, y yo me apoyo de unas escuadras que tienen una muesca aquí que se atora con el material, y posteriormente ya nada más trazaría la línea. Pero yo sé que de otra manera lo pueden hacer con una regla, nada más miden los 2 centímetros acá o los 3, lo ponen acá y siguen las líneas. No tiene que ser tan perfecto, pero sí tratar de hacer lo más preciso que podamos para que al momento de vaciar, pues nuestro molde nos dé un buen producto. Ya tenemos trazado el dibujo que vamos a cortar, que sería este cuadrado que está aquí en el interior, para que nos deje un hueco. Esto nos va a dar ese efecto de volado en nuestra maceta. Yo lo voy a cortar con una sierra caladora, pero también lo pueden hacer con algún cúter, a lo mejor un cuchillo, depende también el tipo de esponja o de foamy que hayan conseguido. Este es el resultado que debemos de obtener. Si se fijan, ya tenemos un hueco. Esto nos va a permitir crear como ese escalón para el volado en el diseño de la maceta. Ahora viene la parte más complicada del proceso, que es hacer el molde central. Para el interior del molde vamos a utilizar una escuadra, un cúter, un lápiz, y este panel que se ve aquí es de yeso, tabla roca o Chiroc. Trazamos una medida de 27 centímetros y marcamos la línea con la escuadra. Apoyamos el cúter en la escuadra para que el corte vaya derecho y hacemos cortes suaves hasta llegar más o menos a la mitad de profundidad. Retiramos la escuadra y sostenemos la tabla roca de esta forma con las manos para romperlo como si fuera una tableta de chocolate. Pero no lo vamos a romper todo, esto nada más es para que genere esta grieta o esta guía, y volvemos a pasar el cúter lentamente. Lo hacemos repetidas veces hasta completar el corte y que nos quede un trazo perfectamente limpio como se ve aquí en la imagen. Este proceso nos va a ayudar mucho para poder tener lo más escuadrado este molde interior. Acabamos de aprender cómo cortar la tabla roca, y lo vamos a cortar 2 piezas de 24 centímetros por 27 de profundidad. Y las otras 2 piezas las vamos a cortar de 21.6 centímetros por 27. Esto tomando en cuenta que la tabla roca mide 1.2 centímetros de grosor y que vamos a dejar un canto de 2 centímetros para nuestra maceta por la parte de arriba. Esta es la pieza de 24 centímetros de ancho y esta es la de 21.6. El grosor de 1.6 centímetros, apoyándome de estas prensas escuadras. Y esto lo que vamos a hacer aquí es pegarlo por el interior. Es decir, que esta pieza va a ser una de las que va a quedar aquí. Luego vamos a pegar la otra para formar el cuadro que será el molde interior de nuestra maceta. Entonces, ¿cómo lo vamos a pegar? Yo lo junté así porque tengo estas prensas, pero en dado caso ustedes lo pueden hacer en el recargado sobre la mesa y no hay problema, nada más tendrían que estar sosteniendo todo el tiempo las placas de tabla roca. Pues vamos a preparar algo de yeso y es como lo vamos a pegar por aquí adentro. Para preparar el yeso vamos a poner en una bandeja un poco de agua. Aquí es diferente, en el yeso ponemos primero el agua y luego vamos espolvoreando el yeso. Aquí yo lo tengo en una bolsa y lo voy esparciendo en diferentes partes de la bandeja. Con una espátula nos podemos apoyar para ir mezclando. Y ahorita veremos la textura que nos debe de quedar para pegar el molde interior. Esta es la textura que estamos buscando. Queda un poco espesa, pero la idea es que funcione como un pegamento. Ya me cambié de guantes. Voy a agarrar un poquito nada más y lo ponemos en esta parte en que se unen estas 2 placas. Y si se fijan, es el interior del molde interior. Sí, porque la parte exterior de este mismo molde nos tiene que quedar parejo, o al menos lo más parejo posible, porque es la parte que va a quedar en donde irá la tierra y la planta. Con eso es suficiente para que pegue. Vamos a hacer lo mismo con las otras 2 piezas y vamos a lo mejor a dejar secar unas 2-3 horas para pegarlas todas juntas.
Algo que también les recomiendo hacer es que en el centro pongan bastante yeso, después lo esparcen de uno a otro lado para que les quede una especie de ángulo de yeso, por así decirlo, para que tenga más resistencia la unión de esta pared con esta otra pared. Ya se secó el yeso que une nuestras 4 paredes de tabla roca. Yo lo dejé secar toda la noche, pero por tiempo de trabajo, pero con 2 o 3 horas que lo dejen es suficiente. La razón por la que les comentaba que esta era la parte más complicada del molde es que tiene que estar escuadrado, y ya con el molde de madera nos tiene que dar el canto preciso, y es donde ahora sí vamos a notar si hay descuadres o no, o si lo podemos acomodar un poquito. Ya casi terminamos y solamente faltarían 2 procesos más. Uno es agregarle el fondo a este molde interior. Para ello vamos a necesitar una superficie plana, como en este caso una mesa que tengo aquí, una madera, una cerámica, cualquier cosa, inclusive puede ser el mismo piso. ¿Por qué? Porque vamos a llenar el fondo con yeso, pero un yeso más líquido para crear una capa de yeso que será nuestro fondo. Antes de poner el yeso líquido que nos va a crear esta última capa del fondo, puse yeso en donde pudiera haber posibles fugas de este líquido del yeso, porque va a estar bastante acuoso. Este yeso va a estar un poquito espeso y lo van a poner con la mano como si fuera silicón, básicamente, nada más para que tape las fugas. Esto pueden esperarse unos 2-3 minutitos y después pueden vaciar el yeso. Esta es la textura del yeso, es algo acuosa. Sí se siente poquito espesa al momento de usar la espátula, pero no tiene mucha ciencia. Al final de cuentas, el punto es que se esparza bien en el fondo. Y lo vamos a vaciar. Vamos a darle un grosor de máximo unos 2 centímetros, 1.5 centímetros es suficiente. Vamos a dejarlo secar mucho más tiempo, aproximadamente también de 3 a 4 horas. Ustedes, dependiendo también el clima en el que estén, van a notar si ya endureció y lo vamos a retirar. Después pasaríamos al último proceso del molde interior. Para desmoldar es algo muy sencillo, le podemos dar golpes a la mesa y automáticamente va a salir, no es necesario ponerle aceite ni nada. Y queda perfectamente plano por abajo y nos va a funcionar muy bien para el molde interior y se va a quebrar y desmoldar más fácil. Recubrimos todos los lados con cinta para que proteja el cartón o el papel de la humedad del cemento. Pues hemos finalizado nuestro molde después de bastante proceso. Vamos a recapitular lo que hemos hecho. El molde interior de tabla roca unido con yeso, y la parte de abajo igual con un vaciado de yeso líquido. Este es nuestro molde interior, es cuadrado. La primera parte fue el molde de melamina armado con tornillos, y para crear el volado con un foam. Si se fijan, nos da entonces aquí el canto de 2 centímetros que necesitamos. Es la parte más complicada porque es un cuadrado que tiene que quedar perfectamente escuadrado, y que también va a tener de referencia otro cuadrado por fuera, en donde aquí vamos a notar que nos haya quedado bien, lo cual en este caso quedó bien. Ya podemos entonces empezar a hacer el vaciado de concreto, y vamos a ver por qué esta altura es de 27 centímetros. Al molde lo voy a sostener en la mesa de trabajo con unas ménsulas como estas de aquí. El tornillo lo dejé medio fuera porque después atravesaría la madera y nos quedaría del espacio del molde interior. En el caso del aceite o desmoldante, estoy utilizando un aceite quemado, reciclado, y no le estoy poniendo nada de silicón en las filtraciones o posibles filtraciones o yeso del concreto. Esto porque no va a filtrar el agua, como de todas maneras se va a pulir el concreto, pues no es necesario. En esta bandeja tengo 10 kilogramos de cemento gris, 3 kilogramos de una marmolina un poco fina y posteriormente 7 kilogramos de otra marmolina más gruesa. En total vamos a tener 20 kilogramos de mezcla, como habíamos calculado desde el principio. De igual manera le puse una fibra de polipropileno para darle resistencia estructural, ya que no trae varilla ni mallas. Y por último el pigmento, que es el 5% del cemento que se utiliza como máximo para darle un tono café. Para el vaciado entonces empezamos desde la parte del voladito o este escalón que nos va a quedar, y lo podemos empezar a mezclar así con la pala, alguna espátula.
Posteriormente nos debe de quedar un grosor después de unos 2 centímetros para poder colocar el molde interior. Ya que colocamos encima el molde interior, vemos que esté totalmente escuadrado, dejando los cantos a 2 centímetros, como es el diseño de la maceta. Y por eso es que mide 27 centímetros de alto, para que sobresalga del molde y se entienda que está sobre una capa de concreto. Luego, por el canto, empezamos a poner el concreto y cada cierto tiempo que vamos vaciando, empezamos con un martillo de goma a vibrar, dando ligeros golpes para que la mezcla se asiente. Y este proceso de ir vaciando y vibrar lo vamos a hacer repetidas veces hasta llenar nuestro molde, como se ve aquí. Ya que está en la cima, podemos dejarlo secar por 24 horas para el desmolde. Y quiero mostrarles lo que me sobró de mezcla de concreto. Básicamente nada, con la fórmula que les mostré desde el principio para calcular cuánta mezcla vamos a utilizar en un proyecto. Otra cosa importante es que no hay ninguna filtración en el molde de que se haya querido salir la mezcla de concreto, a pesar de que no le pusimos algún sellador como silicón. Todos los procesos que les estoy mostrando en este video funcionan perfectamente. Por último, les recomiendo poner alguna bolsa o algún plástico encima del molde para que esta mezcla no pierda humedad y fragüe de manera correcta. Ya pasó el tiempo adecuado para empezar a desmoldar. Lo pueden probar poniendo la uña y ver que esta no se queda marcada. Y la manera de que vamos a desmoldar es desde el interior, primero que nada. Entonces vamos a empezar a retirar el panel de yeso. Para esto vamos a necesitar agua, algún martillo y algún formón o alguna espátula para ir separándolo del canto de concreto. ¿Por qué vamos a empezar desde esta parte? Si nosotros retiramos primero el molde exterior, dejando todavía puesto, vamos a hacer que esta pieza se relaje y esta quiera tensarse o que quiera abrirse, expandirse de alguna forma. Entonces pueden generarse grietas, sobre todo teniendo un canto tan delgadito de puro concreto armado con la microfibra de polipropileno. Entonces vamos a evitar el movimiento del concreto a causa de este molde interior que quiera expandirse para no generar alguna grieta. Así que empezaremos a desmoldar. Esta herramienta con la que estoy quebrando el yeso es un formón, es de carpintería, pero es una extra que tenía por ahí con la que hago este tipo de trabajos. También lo puedes hacer con alguna espátula y un martillo y de manera suave hasta que quiebre empiezas a quitar trozos de yeso. Es un método bastante seguro, la maceta no se va a quebrar siempre y cuando también no excedamos la fuerza. El yeso nada más se va a quebrar y vamos a ir retirando el molde interior. Después de un tiempo, si se fijan, ya se retira todo el yeso y los paneles que teníamos. Y aquí podemos ver el buen resultado que nos da este tipo de molde. No se deforma y ya nada más quería limpiar para empezar a desmoldar la parte exterior. El proceso de desmolde exterior es bastante sencillo, nada más es desatornillar. Y al haber usado desmoldante, las piezas de melamina se van a retirar fácilmente. Luego procedemos a quitar el foam que nos dará este escalón o este voladito en nuestra maceta. Y como pueden ver, el resultado es el que hemos estado buscando. Y el escalón o el voladito que tiene nuestra maceta para poder tener un agarre con las manos nos ha salido como esperábamos. Por el momento le pondremos agua para el fraguado y pasaremos a la parte del pulido. Tengo otros videos en donde hablo ya sobre la herramienta de manera más específica, pero estoy utilizando una copa número 280, ya que mi intención nada más es tener un acabado de concreto pulido. No quiero que el agregado se vea tan expuesto. Y sobre todo que tengo que pulir los cantos, ya que es la parte que más imperfectos presenta. Y recuerden utilizar siempre su equipo de seguridad y analizar las especificaciones de su herramienta. No cualquier herramienta pule concreto. Después de un tiempo lograremos un acabado como este de aquí. Y para finalizar, una lija con bastante agua a mano detallamos. Hemos finalizado de construir nuestra maceta de concreto. El agujero de filtración se lo hice con un taladro, algo que es muy sencillo de hacer. En cuanto al sellador, yo solamente utilicé cera, ya que la planta que le pondré es un cactus y requiere de muy poca agua, entonces la maceta no estará expuesta a tanta humedad. Así que si ustedes van a poner una planta que requiera de mucha agua, ustedes lo que pueden es preguntar en el lugar en donde compren el sellador o el barniz cuál es la más adecuada para un concreto que va a estar expuesto a bastante humedad. Y recuerda compartir este video, comentar para más tips de diseño de concreto.